Qué bueno tenerte hoy aquí de nuevo en Opio en las Nubes. Hoy hablaremos sobre la teoría marxista, sobre el neomarxismo, sobre cómo ese neomarxismo está transformando desde la hegemonía del poder cultural, desde la hegemonía de la educación, la destrucción de la religión, la familia, principios y valores, cómo esto está conduciendo a la construcción de una nueva estructura social, en este caso también para Colombia, ante la ausencia de un liderazgo definido por parte de quienes pretenden llegar al poder en esta contienda electoral del año 2026. Sin coherencia, un grupo que pretende hacer oposición, el grupo que va liderando en este momento en la individual, o sea, el ciclista que se salió ya en la individual por completo del pelotón, pues definitivamente tienen muy claro cuál es su ideología y cuál es su norte. Y otro que ha pretendido construir una serie de modelos fundamentados sobre todo en una idea de orden económico, desconociendo la gravedad de la guerra cultural, la gravedad de la hegemonía y todos estos procesos que no han sido utilizados de una manera coherente, fáctica y cierta para ayudar definitivamente a la construcción sí de un nuevo modelo o de modelos que nos ayuden a ser mejores seres humanos cada día. Sin embargo, lo que no es claro, lo que definitivamente se sale por completo del contexto es cómo se ha pasado de entender la importancia que tiene la visibilidad de otras personas versus, o sea, que han sido tradicionalmente olvidados de las organizaciones de la sociedad como tal versus otros individuos que han conservado todas esas hegemonías. Ahora, dentro de uno de la representante de la oposición, pues si miramos hacia atrás el contexto de su propia idiosincrasia, pues nos encontramos con personas feudalistas, burguesas, y sin embargo, pues eso también es desconocido, incluso por ellos mismos. Y cómo se están cometiendo graves y serios errores en el discurso que emana del otro candidato también de la oposición. Veamos entonces un poquitico sobre la teoría marxista clásica y sobre el neomarxismo, la escuela de Frankfurt, faltando inclusive en las filmines que siguen a continuación personajes como Habermas, personajes como Chomsky y otros tantos que han contribuido a la construcción de todo este proceso. Y es bien curioso, lo dejo aquí como un detalle adicional. Jürgen Habermas, quien participó de toda esta escuela del pensamiento crítico, un hombre realmente muy inteligente, tuvo un alumno, su alumno más destacado, un hombre que hoy en día tiene alrededor de 78 a 80 años, Mises, uno de los grandes cultores de los libertarios, del anarcocapitalismo, de las libertades negativas, de lo que definitivamente no se habla, y pienso que se habla y se quiere hablar muy poco o lo están obviando, no solo en Colombia, sino también inclusive en la mismísima Argentina. Veremos cómo evoluciona todo ese proceso en Chile. Los invito pues a que vean en la segunda parte de este video, esta es la introducción, pues unas filminas o unas diapositivas, que en el caso es exactamente lo mismo. Cuando estaba uno en el colegio, se sentaba el padre con un proyector y le iban metiendo las filminas y pues viene a ser lo mismo, filmina o diapositiva. Hoy en día, diapositiva elaborada en PowerPoint. Disfrútala, qué bueno que estás aquí. Recuerda, suscríbete, comparte, comenta y dame un me gusta, y me encanta que estés aquí conmigo. Suerte y te deseo lo mejor. Es fundamental entender el contexto de lo que es marxismo y neomarxismo a las puertas, no a las puertas del siglo XXI, ni siquiera ya del siglo XX, sino realmente de la contemporaneidad que nos rodea. Los colombianos no están queriendo aceptar esa realidad. El negacionismo está conduciendo de una manera progresiva y congruente a ir a dar un paso histórico, pero histórico en el sentido de que vamos es hacia atrás. Como digo yo en mi teoría de la cola de las vacas, crecemos como la cola de las vacas. Por eso esto se llama un compendio de marxismo y de neomarxismo.
La evolución del control entonces. Durante el siglo XIX nos encontramos con una dominación a través de la coerción física y la dependencia económica. Entonces, son las revoluciones, las contrarrevoluciones y los actos que se presentaron en contra de aquellas personas que asumieron unos regímenes totalitarios sin ninguna duda, se desconectaron del pueblo y empiezan a evolucionar a partir de la filosofía e ideología que construye Engels y de la teoría económica que desarrolla Marx. Pero luego entonces pasamos al siglo XX y el siglo XXI, donde se empieza a dominar al ser humano a partir de las estructuras psicológicas y a controlar sus capas de pensamiento, a educar, a formar, a construir. Pero también, ¿por qué ocurre eso? Porque era evidente que desde esos mismos comienzos ya existía una falla estructural en todo el modelo. Entonces nos encontramos con que el materialismo histórico habla precisamente de la economía, medios de producción y el trabajo. Los medios, los modos de producción y cómo cada medio y cada modo de producción ha tenido unos determinantes, sea el modo de producción de la agricultura, en donde el medio fundamental era simplemente la mano, o el modo de producción ya industrial, o el modo de producción industrial capitalista, en donde pasamos a otros medios y formas. Pero sin embargo, todo esto nos conduce a la explotación del ser humano sobre el ser humano. Luego entonces tenemos cómo esa base económica se encarga de determinar y moldear toda la estructura ideológica de ese momento. Pero también nos encontramos con, por ejemplo, un control a la política. La política se transforma, desaparece por completo el modelo de la representación de la sociedad ante los gobiernos para iniciarse un modelo eminentemente dictatorial. La dictadura del proletariado lo llamarían ellos, pero finalmente terminaron en su buró, que es un buró, es una oficina, en donde gobernaban solo ellos y también se hacían evidentemente ricos. La desaparición de la religión. La religión, tendríamos que mirar hacia el año 500, cuando Constantino crea la Iglesia Católica en el famoso concilio. Su madre, Helena, conocida hoy como Santa Helena, ayudó en la construcción de todo ese modelo y se llegó a una instancia pues que algunos consideran como milagrosa, cuando ella pues va al Gólgota, lleva a una señora que estaba enferma, una mujer que estaba enferma, empiezan a ubicarla en diferentes sitios hasta que finalmente encuentran el lugar en donde estaba pues la cruz. Esos fueron símbolos que se fueron asociando a la construcción del modelo de la religión católica, y ahí es en donde se escriben y se construyen pues buena parte de la bibliografía que existe hoy en relación a tan importante y monumental religión con casi 1.5 billones de personas. Sin embargo, la religión la tendríamos entonces que asociar de nuevo a la política desde esos tiempos, pero en este caso política la vamos a asociar a religión en el momento en el que la política reemplaza a la religión dentro del superpartido. El partido es todo, el partido es la religión, el partido es Dios, el partido es la gloria, el partido son los versículos de la Biblia Suprema. Por lo tanto, no puede haber sino un único partido al cual pertenecen todas las personas, y desde allí se desprenden todas las variables. También debemos de recordar que de la religión también se desprenden principios básicos como la familia, que también es ampliamente destruida a partir del modelo socialista y comunista, porque precisamente la familia construye valores y modelos diferentes de sociedad. Entonces también se modifican las leyes, si es que existen las leyes, y desde esa época, aun cuando todavía no estaba plenamente determinado, entonces se empieza a moldear la cultura. Pero hay un detalle: nuestro país, ante la crisis que estamos viendo en todo lo que se llama la estructura institucional del mismo, no han podido todavía tan siquiera superar
el modelo de los medios de producción, el trabajo y la economía o las finanzas de esa época, para pasar a elementos mucho más convolucionados de hoy en día. Entonces, la fuerza de trabajo, dentro del contexto de la explotación que plantea Marx entra al proceso de producción capitalista, que es más que obvio, llamémoslo una fábrica, llamémoslo un gran centro comercial, llamémoslo una gran tienda por departamentos. Entonces esto genera la plusvalía, el plusvalor, que es la verdadera fuente de ganancia. Por eso, en los 8 años en los que estuvo Juan Manuel Santos, se impuso pues precisamente el impuesto a la renta que produce quien a su vez invierte, o sea, quien va a obtener la ganancia, o sea, el valor excedente que va a desestimular por completo la producción capitalista. El salario, entonces lo estamos viendo muy claramente acá en Colombia actualmente. Subió el salario mínimo, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Es malo realmente subir un salario mínimo? ¿Es malo decir que alguien se pueda ganar 2 millones de pesos? ¿Eso es malo? ¿Es injusto? ¿Es un sinsentido? Claro que no, obviamente las personas son sometidas a unos modelos de explotación dentro de la producción, dentro del proceso de producción capitalista que los conduce a obtener toda esa plusvalía a través de la monopolización de los medios de producción dentro del contexto del modo de producción capitalista. Pero entonces ese salario mínimo termina siendo insuficiente para la supervivencia del individuo, que es parte de lo que en este momento los colombianos están, digamos que, disfrutando, sin entender que en Colombia las únicas 2 regiones donde hay productividad real, que se produce a través del modelo capitalista y que se produce a través de organizaciones manufactureras de cualquier tipo, o agroindustriales, o de alimentos, o agropecuarias, o las grandes factorías o fábricas que existen en Medellín, no hay más. Bogotá es una ciudad completamente transversal que depende altamente del Estado, y otras regiones como Barranquilla y Bucaramanga en segunda instancia, pero no existe más productividad, siendo también Colombia un país altamente dependiente de la microempresa. Entonces, bueno, ya lo vamos entendiendo, se está extrayendo el valor y la capacidad de todo. Entonces, de todo esto viene, pues claro está, la alienación. El trabajador, al ser despojado de su humanidad, puesto que el otro se está quedando con la plusvalía y le están entregando un dinero que no equivale realmente a lo que está entregando esa persona en su trabajo, entonces terminan convertidos en unas máquinas, lo que nos conduce a la lucha de clases, en donde ese gran proletariado quiere recuperar todo ese poder adquisitivo y toda esa capacidad de generación de ingresos, del cual se están aprovechando ¿quiénes? Los burgueses. Y no solo la burguesía, bueno, hay que entender también de dónde viene la palabra burgo. Los burgos eran los antiguos castillos que hoy en día la gente, o a los cuales hoy en día la gente va a hacer simplemente turismo. Dentro del burgo vivía el burgomaestre, que podía ser un conde, que podía ser un duque, y pues también podía ser un rey. Finalmente un conde y un duque venían a ser unos títulos nobiliarios de hombres o mujeres que fueron convertidos en reyes de esos pequeños burgos. Entonces encontramos la lucha clásica, ¿no es cierto?, entre toda esa alienación y esa lucha de clases que se genera a partir del proletariado por esa explotación que se genera por las personas que no solo poseen los medios de producción, sino que también se están aprovechando de la plusvalía. Entonces tenemos explotación, lo que nos va conduciendo a la predicción de la revolución, y todo esto se da desde comienzos, pues precisamente del siglo XX. Cuando se da la revolución bolchevique, posteriormente Mao Zedong pues también genera su revolución, algunos la llaman la revolución cultural. Entonces todas estas crisis que se generan, pero también hay que subdividir,
no únicamente dentro del modelo de la producción o de la construcción del capitalismo, sino también dentro de los regímenes autoritarios, pero también dentro de las capas sociales que tienen menos capacidad intelectual y que son fácilmente alienados. Entonces, el capitalismo, finalmente, como estructura y modelo económico, no es reemplazado. No lo logran reemplazar. Mientras que en la antigua Unión Soviética solo había hambre, desesperación, angustia, represión, necesidades y atraso, y no es como hoy en día que los norteamericanos simplemente llegan y bloquean un país y ese país físicamente se muere de hambre, pues como pasa con Cuba, como está pasando con Venezuela, también entendiendo que Venezuela todavía no está ni siquiera iniciando un camino o un sendero mínimo hacia la reconstrucción de toda su estructura. Entonces, vemos cómo, qué interesante cómo se van viendo todas estas filminas, este PowerPoint. Entonces, vamos cambiando, como lo planteaba yo al comienzo, de ese modelo de una estructura económico-financiera a una estructura donde ya ellos quieren es manejar la psique humana. O sea, había que desarrollar modelos que permitieran controlar al individuo prácticamente desde su, no como lo dice que solamente con el nacimiento del neomarxismo, sino desde su mismísimo nacimiento, desde el momento en el que están en la primaria, en los jardines, cuando llegan a bachillerato. Y hoy en día inclusive ya la está totalmente permeadas todas las universidades, obviamente mucho más las universidades públicas. Entonces, el capitalismo sigue sobreviviendo, pero había que lograr una conquista diferente. Había que alcanzar un modelo que permitiera socavar toda la estructura de ese capitalismo que sigue existiendo en la humanidad. El capitalismo no está en crisis hoy en día, tampoco se está acabando. A raíz entonces de esto empieza a surgir el neomarxismo, donde ellos manifiestan precisamente que la Ilustración no liberó, que la Revolución Francesa tampoco liberó. Entonces ellos empiezan a crear formas más sofisticadas de dominación racionalizada, la domesticación del ser humano a través de la crítica permanente y constante a la invasión que tienen los medios de comunicación, el entretenimiento que personas como Benjamin llaman la industria cultural nociva para la humanidad, puesto que todos son llevados como mansos borregos. La publicidad, que es uno de los medios o las formas persuasivas más importantes construidos por el ser humano. Todo esto entra dentro de todo ese modelo o estructura del pensamiento crítico a partir de la escuela de Frankfurt, para que la gente empiece a entender que la creación de falsas necesidades, entonces a usted le venden simplemente un iPhone bajo la presunción de que usted realmente lo necesita, o le pueden estar ofreciendo un Samsung Galaxy Ultra con la presunción de la inmensa productividad que ofrece el equipo, pero finalmente estas personas asumen que eso es una creación de un modelo supra que está dentro de la constante de los medios de comunicación. Entonces, la industria cultural, como lo vemos, está conformada por la televisión, por la radio, por el cine, y hoy en día, entonces también vamos a hablar por lo viral. Vamos a decir que la viralidad, vamos a decir que YouTube, vamos a decir que TikTok son medios que están ayudando a modelar una humanidad altamente compulsiva hacia los procesos de compra y están siendo dominados por todo este contexto, el de la industria cultural. Entonces, esa industria, como lo decíamos en la filmina anterior, es vacua, es vacía y le hace creer al individuo que se generan todo tipo de procesos diferenciales.
Entonces, usted está anestesiado por YouTube, está anestesiado por Disney Plus, está anestesiado por Netflix. Cuando usted iba a cine, que era más joven y hoy en día todavía, entonces todos esos modelos se replican necesariamente en que el individuo queda masificado. Yo lo llamaría cosificado. Entonces, a partir de ahí, ellos empiezan a desarrollar un modelo en donde, como lo manifesté yo hace unos minutos, empezamos a trabajar con las escuelas, en donde desaparece el estudio de la historia, pero de la historia en general de la humanidad. Cuando yo era un niño se estudiaba historia, cuando era un adolescente se estudiaba historia, y no era una historia sesgada, era simplemente la historia. Es imposible negar que Cristóbal Colón llegó a América, es imposible negar que pues Simón Bolívar existió, en fin, que Albert Einstein existió. Sin embargo, a partir de la idea de la tabula rasa, entonces al individuo se le lleva como un borrego que no tiene nada dentro de su cabeza para que se le vierta todo este proceso cultural que empieza a construir un nuevo modelo de consenso para que las personas lleguen a lo que estamos viviendo hoy en día, sobre todo con la generación de los millennials y de los centennials, que son personas, los centennials quizás un poco menos, porque los centennials han investigado más. Sin embargo, los milenios, también conocidos como ninis, ni estudian ni trabajan, son personas que se acostumbraron a vivir dentro del falso modelo de un emprendimiento que hoy en día no existe en la humanidad, pero también dentro de este contexto de la hegemonía cultural que han ido construyendo los neomarxistas. Entonces ya también le hacen creer a la gente que el emprendimiento es simplemente una persona que se va a cantar una guitarra en un bus, o que se monta una peluchera o una fotocopiadora, o que se van invadiendo las ciudades colombianas, como observamos hoy en día, a punta física, simple y sencillamente del comercio. Y tenemos que recordar que el comercio no genera productividad. Sin embargo, el uso de la policía se ve ampliamente reducido hoy en día. Los ejércitos, como vemos en Colombia, por ejemplo, hoy en día, ya tienen una disminución del 45%, y los sistemas el sistema judicial es convertido en algo que hace parte del libre albedrío y amaño de quien gobierna. Por eso es tan necesario tener pues a las personas de su lado. Entonces nos vamos encontrando con que dentro del marxismo clásico, entonces estamos hablando de que ese campo de batalla se daba en la economía y los medios de producción. Y hago énfasis aquí, en un país como nuestra querida Colombia, ni siquiera hoy en día los economistas con PhD han logrado superar el debate sobre la economía y los medios de producción. Y entramos entonces dentro del modelo del neomarxismo, en donde la guerra, las batallas, están completamente perdidas, porque está siendo afectada la cultura, los medios y la academia. Entonces, a partir de la coerción, la Stasi, la KGB, no eran cualquier tontería. La Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia de hoy en día, la Dirección Nacional de Inteligencia de Nicaragua, de Venezuela, lo de Cuba, por utilizar alguna expresión meramente sencilla. El trabajo, el asalariado y el disfrute de esa plusvalía, para pasar entonces hoy en día a una hegemonía ideológica y un consenso manufacturado a partir de todas estas personas que están construyendo lo que hoy en día llaman la nueva primavera, la primavera neomarxista. Entonces nos enfrentábamos ante el proletariado, y recordemos algo, todavía en Colombia se está hablando del lumpenproletarium, cuando ya ahora estamos precisamente hablando de una hegemonía ideológica que es de lo que se está apoderando todas las capas de las estructuras sociales de países como Colombia, como Bolivia, como Argentina. Trataron de hacerlo con Chile, Ecuador quedó muy permeado, y no es sino ver simplemente
cómo pues estas personas están completamente desconectadas de la realidad y del contexto que los rodean. Son simplemente borregos que caminan por el camino que les están determinando, que van por la ruta que les están determinando. Hay un olvido total de la religión, hay un olvido total de los procesos productivos, hay un olvido total del individuo por el individuo como tal. Aquí pues estamos hablando obviamente de la separación clásica del trabajo y del producto del trabajo. Repito, en Colombia ni siquiera se ha podido superar eso. Pero entonces aquí ya nos encontramos con lo que manifestaba hace un momento. Y también con el permisivo y nocivo pensamiento crítico. Pensamiento crítico que también está generando un caos supremo en la estructura social. Entonces nos encontramos con la diversificación de la lucha. Ya no hablamos simplemente de un proletariado. Ya hablamos entonces de los objetivos del milenio y cómo se van generando otras formas de lucha. El tema con la identidad de género, el tema con los movimientos ecologistas. En Colombia, aupándose bajo el nombre de Alianza Verde, pues no es sino simplemente entrar a mirar dentro de la estructura, la constitución ideológica de la Alianza Verde o de partidos como Dignidad y Compromiso, en donde sigue primando todo el modelo socialista y simplemente hacen mención al respeto por la propiedad privada. El tema de las minorías raciales y como eso pues también ha ido construyendo una violencia compleja. Sin embargo, las negritudes en Colombia son menos conflictivas que lo que estamos viviendo o lo que se ve en realidad en el mundo con las luchas indígenas. Lo que vemos en Colombia es poco, comparado con la lucha gigantesca que han tenido, por ejemplo, con los mapuches en Chile y sus amenazas de secesión, muy similar a lo que ocurre en un país como Colombia, en departamentos como el Cauca. Entonces, estos sujetos de resistencia lo que están haciendo es construir un modelo de lucha, pero que ya no es únicamente de lucha de clases, sino que es un modelo de orden interseccional. Entonces, la arquitectura de la dominación total pues nos conduce a esta muy interesante filmina. Nos encontramos ante la superestructura que es controlada por la hegemonía. ¿Quién es la hegemonía en Colombia? Pues quienes gobiernan y quienes pretenden o continúan seguir gobernando, sobre la base de una explotación que es lo tradicional y que puede ser prácticamente ubicuo. Entonces, Latinoamérica está como una estructura social que también la podríamos denominar neocolonial, como lo que estamos observando pues en este momento en Venezuela. Venezuela es una neocolonia, por más que las personas de orden capitalista pues quieran negarlo, pero realmente sí, es una neocolonia. Trataron de hacer algo parecido con Irán, pero el contexto iraní es completamente diferente. Y entonces eso también conduce a errores clásicos y constituyentes de estos procesos imperialistas o neocolonialistas, porque no se puede negar tampoco. Entonces nos encontramos que aquí ya no se trata, miren esta frase como me quedó de bonita, no se trata de construir muros más altos, sino de convencer a los prisioneros de que ellos no existen. El estudio del marxismo y el neomarxismo es fundamentalmente el estudio de cómo reconocemos precisamente todas estas estructuras. Entonces, estamos ante un hito histórico. No hay una conexión, no hay realmente una oferta en América Latina y en este caso en Colombia que sea capaz de enfrentar precisamente elementos tan interesantes como los que acabamos de ver durante todo este proceso y en estas filminas. Te deseo lo mejor. Gracias por estar aquí.